Y en esta noche, la palabra, el mensaje tiene como nombre cuando el lugar está lleno. A ver, diga conmigo, cuando el lugar está lleno. Bueno, cuando un lugar se encuentra lleno, a mí me pasa que en casa tengo un recipiente como de aluminio que es de un mono. Y ahí, bueno, originalmente eran galletas, pero mi señora interior dijo, quédatelo, puedes usarlo y hacer de él otra cosa más. Así que me quedé con ese recipiente de galleta y en ese recipiente yo guardo todas las facturas, ¿sí? Voy guardando todas las facturas que voy generando durante el año, obviamente las facturas importantes, ¿verdad? O algunos papeles importantes, pero llega un punto donde ese recipiente, como en diciembre o enero del otro año, se encuentra totalmente lleno y por más que quiero meterle una factura más, no puedo. ¿A usted le ha pasado que tiene algo lleno y a veces quiere llenarlo de algo más, pero no se puede porque ya está lleno? Y cuando ese mi balde o ese mi recipiente ya está lleno de tantas facturas, adivine qué tengo que hacer. ¿Qué cree usted? Vaciarlo y empezar a sacar y a veces a quemar algunos documentos, algunos papeles, y me quedo con los sumamente importantes, como por ejemplo la garantía de la refri que tiene 10 años, así que la tengo que guardar por 10 años para que todavía pueda reclamar garantía. El asunto es que saco todo lo que está ahí y me quedo con lo que es sumamente importante. Y sabes que cuando está lleno, me cuesta llenarlo de cosas que realmente me van a servir en ese momento. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. A veces nos llenamos de muchas cosas que ocupan lugares donde otras cosas mucho mejores pueden estar, ¿sí? A veces nos llenamos con muchas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que ocupan el lugar que otras nuevas cosas, o mejor dicho, el lugar que Dios debería representar en nuestras vidas. Y yo quiero que usted me pueda acompañar a Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1. Juan capítulo 3, en el versículo 1. Cuando lo tenga, quiero que se ponga de pie y que me acompañe a realizar esta lectura. Amén. La palabra del Señor expresa de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú hiciste si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que
sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acompáñeme a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que esta palabra dé mucho fruto en nuestra vida y que la podamos atesorar y que pueda, Señor amado, transformar nuestro interior en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Gracias por estar de pie. Yo creo que hemos escuchado mucho acerca de Nicodemo y sabemos que Nicodemo era un fariseo, era un conocedor de la palabra, ¿sí? Él estudiaba, se dedicaba a eso había consagrado su vida, había estudiado, se había dedicado, conocía la palabra de primera mano. Y los fariseos era el tipo de persona que conocía la palabra y se creía porque conocía la palabra y sabía acerca de la palabra, y muchas veces hacía de menos a quienes no tenían esa oportunidad y ese privilegio de conocer la palabra y de estar cerca y escudriñar esa palabra que venía de parte de Dios. Ellos se apartaban, se separaban porque eran como lo mejor de lo mejor que podía existir. Lo único que estas personas, con su tanto conocimiento acerca de la palabra del Señor, de lo que era bueno y lo que era malo, condenaban mucho a las personas y las juzgaban mucho a ellas. Pero vemos que Nicodemo era uno de los fariseos y era alguien que había estudiado mucho, alguien que había estudiado acerca de la venida de Cristo, alguien que sabía acerca de las profecías y cómo esperaban que ese Mesías viniera. Esperaban que viniera en un reinado, esperaban que viniera en un linaje. Entonces, esas eran las expectativas de estas personas. Y Nicodemo, pues, había crecido en eso. Me parece muy interesante la historia de Nicodemo, porque Nicodemo va a Jesús de noche. Y la Biblia claramente no dice por qué fue de noche, no dice fue de noche porque tenía miedo que lo vieran, no. La Biblia no dice eso. Se supone por el nivel que él representaba, por la sabiduría que él representaba, por la categoría que él representaba, pues se dice que él fue de noche para que la gente no lo viera, ir con Jesús y platicar con él. Eso es lo que se dice. Pero yo me imagino a Nicodemo antes de llegar a Jesús, ver cómo Jesús pasaba con sus discípulos y verlo hacer esos milagros y esos prodigios. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes han visto alguna película sobre la llegada de Jesús y su caminar en esta tierra? Y verdad que las películas muestran a Jesús haciendo milagros, reprendiendo y sacando fuera demonios, y los sacerdotes y los fariseos viéndolo y muriéndose de celos y muriéndose de enojo y retorciéndose por lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sí? Y yo me imagino a Nicodemo viendo cómo Jesús hacía eso. Y yo creo que al ver a Jesús hacer todos esos milagros, al verlo hacer todos esos prodigios, lo que ocasionaba era más dudas. ¿Sí? ¿Cómo puede hacer todo lo que hace? Y por cualquiera que haya sido la razón,
Hubo algo que lo motivó a ir a Cristo de noche. Quizás fue la curiosidad de conocer a ese que él había visto hacer milagros. ¿Saben? Porque cuando Jesús hacía algo, los fariseos, los sacerdotes estaban ahí prestos, grabando todo lo que Jesús hacía, grabando en su memoria, por supuesto. Y estaban ahí viendo todo lo que Jesús hacía. ¿Qué es lo que tenían miedo estas personas? Tenían miedo que Cristo iniciara un nuevo reino. Pero el nuevo reino que Jesús iba a iniciar no iba a ser terrenal. Ellos creían que Jesús se iba a levantar en contra de Roma y los iba a venir a libertar. Pero la libertad que Cristo traía no era una libertad física, sino traía una libertad espiritual. Por supuesto, Jesús en su misión integral no solamente dio una libertad espiritual, sino también dio una libertad física. Cuando Él liberaba a las personas que estaban endemoniadas, cuando Él liberó a la mujer de ser asesinada por haber sido encontrada en adulterio. Pero Jesús quería venir y el reino que quería establecer era el reino de los cielos. Estas personas tenían temor de que lo que Jesús quisiera hacer era una revolución en su tierra y poderles destruir todo lo que ellos habían hecho. Porque saben, el pueblo del Señor se encontraba esclavizado, pagando impuestos a Roma y que tenían que hacer esto y que querían cumplir esto. Y entonces ellos pensaban que Jesús lo que iba a hacer era una libertad física, política. Sin embargo, llega Nicodemo de noche y a mí me fascina tanto esta conversación de Nicodemo con el Señor Jesús y le dice: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Nosotros, eso quiere decir que no estaba solo. Había un grupo de personas que se habían dado cuenta de que sin duda alguna Dios estaba con Jesús, porque lo que Él hacía nadie más lo podía hacer. Y eso considero yo que cautivó tanto el corazón y la curiosidad de Nicodemo, que fue en busca de Jesús. Y cuando Nicodemo se encuentra platicando con Jesús sobre ciertas cosas y le dice, Jesús le dice: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino. Y Nicodemo, pues porque eso no fue lo que Nicodemo le preguntó a Jesús. Nicodemo le estaba preguntando acerca de su reino, de su poder, de dónde venía tanto poder. Y Nicodemo le dice: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresarse del vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. El 7, no te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Y saben, en el versículo 9, cuando Jesús empieza a argumentar acerca de la necesidad del nuevo nacimiento, la necesidad de nacer de nuevo, en el versículo 9 le dice a Nicodemo: ¿cómo puede ser posible? O sea, Nicodemo, podríamos decir que él no estaba entendiendo todo lo que Jesús le estaba diciendo. Usted y yo podemos decir: qué fácil. Claro, porque usted y yo comprendemos el precio de la cruz, el pago que Jesús hizo en la cruz. Pero Nicodemo dice: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó: eres tú maestro. Y vean cómo el Señor le responde a Nicodemo: eres tú maestro importante del pueblo y sin embargo no entiendes. ¿Qué le
estaba diciendo Jesús con esto? Que a pesar de que has pasado tanto tiempo y has dedicado tanto tiempo de tu vida escudriñando la palabra, no entiendes lo que yo te estoy diciendo en esta oportunidad. Y esto me lleva a lo siguiente. Podemos pasar años en la iglesia sin conocer verdaderamente a Dios. Se lo vuelvo a decir. Podemos pasar años en la iglesia sin conocer verdaderamente a Dios. Este hombre había dedicado toda su vida y realmente no había nacido de nuevo. Realmente no había conocido al Dios verdadero. Él vivía conforme a lo que le habían enseñado. Él vivía con los parámetros con los que le había dicho que él tenía que vivir. Él vivía, a pesar de que conocía al Dios a través de lo que estudiaba, él también era parte de los que decían: ustedes no pueden entrar acá. Ustedes no tienen la capacidad de hacerlo. Y a pesar de eso, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: eres tu maestro importante del pueblo de Israel. Sin embargo, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Y qué se espera de alguien que ha estado tanto tiempo escudriñando la palabra? Que la pueda hacer viva y real en su vida, que la pueda aplicar, que esa misma palabra pueda transformar, que esa misma palabra pueda redarguir. Y vemos nosotros en Nicodemo alguien que dedicó tanto tiempo y no fue transformado por la palabra. Y saben, Nicodemo quizás en ese momento definitivamente no había experimentado el nuevo nacimiento y por eso él no entendía lo que Jesús le explicaba. Y es que Nicodemo estaba lleno de mucha información, ¿sí? Él conocía la historia bíblica, la historia de sus antepasados. Él conocía el contenido, él lo estudiaba, él era apartado. Él se dedicaba a eso. Él estaba lleno de mucha información. Él estaba lleno de un estilo de vida, de una forma de pensar y de una forma de actuar. Tuvo a Cristo enfrente y en ese momento no pudo seguirlo. Estaba lleno de cosas que le impedían entender y seguirle. Saben, muchas veces nosotros nos enfocamos en conocer acerca de Dios, ¿sí? Pero muy poco conocemos al Dios que habla lo que leemos. A veces no lo conocemos, no llegamos a esa relación con el Señor. Esa noche fue preciosa para Nicodemo. Esa noche fue crucial para Nicodemo. Esa noche fue importante porque esa noche conoció al Cristo, al Dios que le amaba. Y saben, unas versiones dice que cuando Nicodemo le pregunta: ¿y cómo esto puede suceder? Unas versiones dice: y Jesús, viéndolo con ternura, le respondió. ¿Saben? Porque el Señor siempre tiene misericordia de nosotros. Sin embargo, ese encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús trajo un gran impacto a su vida. Y sabe, no todo está perdido con Nicodemo. Y sabe, las cosas no están perdidas con nosotros. Es necesario conocer
al Dios que nos amó, es necesario conocer al Dios que nos llamó, y es necesario conocer al Dios que nos busca constantemente. Sin duda, por la historia, por lo que la Biblia nos narra, Nicodemo sí llegó a conocer a ese Dios del que tanto él había leído, del que tanto él había estudiado, por el cual él se había preparado tanto tiempo. Nicodemo había visto cómo Jesús obraba y hacía milagros. Y sin duda alguna le impresionó la forma en cómo Dios obraba de una manera sobrenatural, cómo Dios obraba de una manera sorprendente. Y esa reunión fue importante porque hubo cambios en su vida. Diga cambios. Otra vez, cambios. Y saben, esa conversación con el Señor hizo cambios en Nicodemo. Yo quiero que usted me pueda acompañar a Juan capítulo 7. En el versículo 50. Nos encontramos en esta primera parte, la que leímos, a un Nicodemo que no entendía acerca del nuevo nacimiento, a un Nicodemo que quizás había pasado mucho tiempo estudiando la palabra, leyéndola, escudriñándola, investigándola y guardándola. Pero algo le hacía falta a Nicodemo. Y en el versículo 50 vemos que esa transformación se hizo real en la vida de Nicodemo y expresa. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, o sea, ahí cuando dice el que vino a él de noche, refiriéndose al mismo que leímos en el capítulo 7. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? El 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, ¿por qué Nicodemo dijo esto? Como yo les dije al inicio, la gente veía, los sacerdotes y los fariseos veían cómo Jesús hacía milagros y sabe, la gente empezó a murmurar. La gente empezó a decir lo que Jesús estaba haciendo. Entonces estas personas enojadas por lo que estaba pasando y temerosas por lo que podían pasar, mandaron a guardias a aprenderlo. Y los guardias, obviamente porque quienes lo mandaron eran personas de autoridad, fueron. Pero cuando fueron a hablar con Jesús, cuando se toparon, se dieron cuenta de la forma de cómo Jesús hablaba y de quién era Jesús. El asunto es que los guardias regresan y cuando los sacerdotes y los fariseos lo ven que regresan sin Jesús, les preguntan, ¿y por qué no lo han apresado? ¿Por qué no lo traen? Y los guardias le dicen, es que no hay ningún hombre que hable como este hombre. Entonces estaban en esa disputa y ahí se encontraba Nicodemo, y Nicodemo tratando de defender y evitar que lo atraparan, que lo aprendieran, les dijo, oigan, ¿y no nuestra ley dice que primero antes de agarrar a alguien, de aprenderlo, debemos escuchar lo que diga y que se defienda? Dice Nicodemo, tratando de defender a Jesús. Y los demás le dicen, ¿eres tú Galileo? O dime, ¿qué de bueno ha salido de Galilea? Como que diciéndole a Nicodemo, ¿por qué tú lo estás defendiendo? ¿Saben? En esta parte de la Biblia vemos cómo la vida de Nicodemo estaba siendo transformada. Un maestro defendiendo a Jesús simplemente sucedió a través de ese encuentro que tuvo con Cristo. Un maestro
de la ley, defendiendo a Jesús, evitando que lo aprendan. Simplemente esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo empezó a hacer eco en su vida. Y los no sé cuántos años de estudio, no sé cuántos años de conocer la palabra, se resumieron en ese tiempo que Nicodemo pasó a solas con Jesús en esa conversación. ¿Solo quién nos puede transformar? Cristo. ¿Solo quién nos puede transformar? A ver, dígalo conmigo. ¿Solo quién nos puede transformar? Nicodemo lo conoció en esa conversación. Realmente no sabemos si todo lo que hablaron estaba ahí, está escrito, o hablaron un poco más. Y yo creo que cuando estuvo con Cristo le surgió más curiosidad de la que tenía. Quiso saber más. Y dice que Nicodemo en esta oportunidad trató de detener que lo aprendieran. Y aquí también podemos ver otra lección. Hay personas que te defienden cuando otros te quieren atrapar, ¿verdad? Nicodemo fue esa persona. Yo podría decir que Nicodemo fue una persona leal a Jesús después de conocerlo. Nicodemo se arriesgó mucho al tratar de evitar que lo aprendieran, pero lo hizo. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 19 en el versículo 38. Jesús estaba rodeado de personas que lo seguían porque querían algo de él, ¿verdad? Querían ser sanos, querían ser libres, querían algo de Jesús. Y con él estaban sus discípulos. Y si recordamos que Jesús en sus últimos días o en sus últimos momentos aquí en la tierra se quedó solo. Se quedó sin sus discípulos, se quedó sin las personas que lo seguían y que lo alababan y que hicieron una alfombra para que él pudiera pasar. Se quedó solo. Y cuando Jesús estuvo solo y murió en esa cruz, Juan capítulo 19, versículo 38, nos narra un acto de amor, incluso más de lo que sus discípulos habían tenido. Y quiero que me acompañe a la lectura. Y su palabra expresa: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo dice la palabra? Pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién también estaba ahí? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Miren la referencia que hace acerca de quién era ese Nicodemo, para que no nos confundamos. El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. ¿No estaban los discípulos? ¿No estaban los que anduvieron con Jesús todo el tiempo? Pero ¿quién estuvo ahí? Nicodemo, el que conocía la palabra y quiso conocer a ese que Dios usaba. Tuvo ese encuentro con Jesús. Y cuando Jesús murió y estaba colgado en esa cruz, juntamente con José de Arimatea, José de Arimatea fue a pedir el cuerpo y empezaron a preparar el cuerpo de Jesús para ser, ¿cómo? Para ser sepultado. ¿Saben? Nicodemo le dio una sepultura digna al Señor. Lo preparó y saben, lo hicieron con prisa porque ya se acercaba el sábado y sepultar también era un trabajo que no se debía hacer en el día de reposo. Y lo hicieron tan pronto, por eso dice que había un sepulcro en un huerto que estaba cerca donde Jesús había muerto, y lo tomaron de prisa y se apuraron porque ya se llegaba el tiempo del sábado. ¿Y quién estuvo ahí? ¿Quién puso esas aromas en el cuerpo de Jesús? Nicodemo, el que llegó una vez, una noche, cargado de mucho conocimiento acerca del Dios que le habían enseñado, pero que en esa oscuridad, a solas con Cristo, conoció al Dios verdadero. Conoció al Cristo, al que le amaba, al que murió en la cruz por él. Al ver al Cristo crucificado, la vida de Nicodemo también cambió. Y es que, mis amados hermanos, muchas veces hay cosas que nos impiden ver a Cristo. Hay cosas que nos impiden ver a Cristo. Hay cosas que ponemos por delante de lo que es Dios en nosotros. Y sabe, el apóstol Pablo hace una referencia acerca de todo aquello que nosotros podamos tener en Filipenses capítulo 3, en el versículo 8. Y expresa, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Nicodemo dejó esa posición y lo que podrían decir de él por estar detrás de Cristo. Nicodemo quizás al principio tuvo miedo de poder enfrentar lo que significaba para él y para su reputación seguir a Cristo, para lo que su título representaba seguir a Cristo. Sin embargo, al conocer a Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo, todo lo tuvo por basura y siguió a Cristo. Solo el Señor puede cambiar y solo el Señor puede derrumbar algunas cuestiones y algunos argumentos que llegan a nuestras vidas. Pero solamente se puede hacer a través de ese encuentro con Cristo a solas. Amén. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Y
Y en esta noche digámosle al Señor: yo quiero más de ti. Yo quiero conocerte a ti. Yo quiero ver de tu espíritu en mí. Quiero saber eso que dice, que solo el espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo en algún momento fue un espectador porque vio todo lo que pasaba con los demás, y su curiosidad, su duda lo llevó a Cristo. Y estando cerca de Cristo, y esa conversación tan tierna de parte del Señor hacia él, le permitió conocer al Cristo verdadero. Y es que, hermanos, nos es necesario conocer a Cristo. Es importante que usted y yo conozcamos la historia, la literatura, la Biblia. Es importante. Pero es importante conocer al Dios del que habla esa palabra. Es importante conocer a Dios. Como decía, de oídas que había oído. Yo había oído de un Dios, de oídas que había oído. Y como dice, mas ahora te conozco, mas ahora mis ojos te ven. No es algo que me trasladaron, sino es una convicción de vida en mí. Así que dígale al Señor: Señor, te entrego todo lo que soy. Señor, yo quiero menguar. Yo quiero menguar, Señor. Yo quiero menguar, Señor. Dígaselo al Señor: yo quiero menguar. Yo quiero estar, Señor, contigo. Quiero conocerte a ti. Quiero saber lo que es ser lleno de tu espíritu.
Sé tú, Señor. Sé tú, Señor, el que guíes nuestra vida. Sé tú, Señor, quien gobierne nuestros pasos. Y sé tú, Señor, enseñándonos cada día el camino por el cual debemos caminar. Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, EC Nueva Familia, Dios te bendiga.